otro episodio de Conversaciones con el Capitán García Gasca. Hace décadas, el filósofo Bertrand Russell trazó un mapa de la mente humana frente a la verdad. Trataré de explicar sus términos en términos náuticos. En sus ensayos describió a tres navegantes o tres tipos de personas. Uno, el dogmático, que se lanza al mar sin chaleco creyendo que el agua es sólida y lo cree todo. 2. El escéptico, que se niega a zarpar porque no cree en la existencia del destino y no cree en nada. Y 3. El pensador crítico, aquel que estudia las corrientes, calibra su brújula, iza las velas y cuestiona cada nube en el horizonte. Hoy, ese horizonte ya no es de agua, sino de datos digitales e información digital. Navegamos en las aguas profundas de la inteligencia artificial. Una marea que promete llevarnos más rápido que nunca a nuestro destino, optimizando cada proceso de nuestra vida. Pero en este nuevo océano, el mapa de Russell es más vital que nunca. La tecnología es, sin duda, el motor más potente que ha construido la mente humana, pero el pensamiento crítico sigue siendo el timón. Ante cada respuesta de un algoritmo o cada titular en nuestra pantalla, estamos obligados a encender las luces de nuestro propio laboratorio mental. Pregúntate, ¿de dónde nace esta idea? ¿Tiene el peso de la evidencia o es solo un espejismo digital? ¿Tiene sentido esta ruta o nos estamos dejando llevar por la corriente? Ser ese tercer tipo de persona hoy significa no ser un náufrago de la inteligencia artificial, sino su capitán. Porque en la era de las máquinas que piensan, nuestra mayor ventaja competitiva sigue siendo nuestra capacidad de dudar. Al final del día, la inteligencia artificial puede procesar millones de datos en un segundo, pero carece de algo que solo nosotros poseemos: la capacidad de dudar con intención y el razonamiento crítico. Si nos permitimos ser el dogmático que lo acepta todo y cree todo, nos convertimos en un simple eco del algoritmo. Si elegimos ser el escéptico que lo rechaza todo y que no cree en nada, nos quedamos anclados en un pasado que ya no existe. Pero si elegimos ser el investigador o el pensador crítico que Russell soñó, transformamos la tecnología en una aliada y no en nuestro amo. Recordemos que la verdadera inteligencia no reside en tener todas las respuestas, sino en tener el valor de cuestionarlas. Hoy en día, en un mundo saturado de certezas artificiales, pensar por uno mismo es el acto de rebeldía más necesario y la herramienta más poderosa que conservamos. No dejes que una máquina decida qué es verdad. Mantén tu brújula encendida. Tanto el aprendiz y el mentor siempre deben hacer preguntas de todo tipo, desde lo personal hasta lo profesional. En esta séptima conversación tendremos al ingeniero industrial Samuel Escala, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la logística, egresado del Colegio San Vicente de Paúl y de la Universidad Tecnológica de Panamá. En la octava conversación tendremos al licenciado en Comunicación Social Armando Carrasco, con más de 20 años de experiencia en diferentes medios: la radio, la televisión, periódicos y también en relaciones públicas. Egresado del Colegio San Vicente de Paúl y de la Universidad de Panamá. Una vez más, bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con el Capitán García Gasca. Bueno, buenas a todos. Estamos aquí en el conversatorio sobre lo que para hablar de mentoría y de aprendices y de estudiantes. Estoy aquí con un gran amigo desde la escuela secundaria, el ingeniero Samuel Escala. Bienvenido. No sé, Samuel, si quieres decir alguna, de dónde viene, cuál es tu experiencia que quieres compartir con nosotros. ¿Qué tal? Sí, somos amigos hace mucho tiempo. Yo soy ingeniero industrial, graduado como ingeniero industrial en Panamá, en la Universidad Tecnológica.
Toda mi vida trabajé por temas familiares en empresas de distribución de mercancía, y eso me hizo estudiar o especializarme en lo que es logística y manejo de cadena de suministro. Ahí tomé un posgrado y una maestría en logística y me especialicé en gestión de centros de distribución, y también tengo una especialidad en Lean Six Sigma, que es una metodología de mejora continua. Ok. Eso en el camino de ya 22 años de profesión me ha ayudado a lidiar con muchas cosas, no solo operativas, sino de gente, porque al final estos trabajos se reducen en lograr hacer que la gente haga los objetivos y los resultados que las empresas necesitan. Para eso tienes que saber desarrollar gente, ya sea por asesoría, por coaching o por mentoría, para lograr los objetivos de la gente, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde empiezas a separarte de tu especialidad técnica con tus habilidades blandas para hacer mover equipos. Y ahí eso es lo que te ayuda a ir escalando también. Y ya llega un punto donde te dedicas más a ayudar a la gente que a hacer trabajo técnico como tal. Y no es que sea fácil, porque lidiar con gente es un reto. Correcto, correcto. No, eso después hablaremos de ese punto, de cómo es lidiar con la gente. Me gustaría leerte algo que encontré y que creo que es muy importante en el internet. Se habla de qué es la suerte. Y dice así: la suerte es el encadenamiento de sucesos considerados fortuitos o casuales, ya sean favorables o adversos, que ocurren sin una causa predecible o controlable, aunque también puede interpretarse como la confluencia de preparación y oportunidad. Es un concepto subjetivo de la probabilidad o incluso una creencia mística ligada al destino. Se asocia con eventos aleatorios, pero también se puede construir a través del esfuerzo y la disposición para aprovechar las circunstancias. Como dice un gran dicho, la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Y me quedo con esa última frase, que yo creo que las cosas pasan cuando uno está preparado y cuando la oportunidad viene. Entonces mi pregunta hacia ti es, bueno, también, ¿cuál es tu opinión sobre la suerte? Y qué tan importante ha sido en tu vida tener mentor o mentores. Mira, yo tengo dos opiniones sobre la suerte dependiendo del tiempo, ¿no? O sea, antes de ser profesional o en tus primeros años como profesional, creía en la suerte como algo fortuito, algo que se te dio y se te presentó en el momento y te tocó a ti, pues. Pero después, con el desarrollo de profesional, con las lecturas, con convivir con otra gente, te das cuenta que la suerte tú la construyes dependiendo de los objetivos que tú te trazas. Por ejemplo, en tu mundo, tú no puedes ser capitán de barco si tú no... O sea, no te va a llegar por suerte que te van a dar un barco. Exactamente. ¿Me explico? Tú tienes que prepararte para eso, y para eso tienes que ir a un puerto, tienes que ir a una escuela, tienes que ir a hacer ejercicio, o sea, tienes que ir haciendo las cosas que te van trazando ese camino hacia ese objetivo. Y en ese camino te vas a encontrar gente que te va a dar la oportunidad de ponerte su barco en sus manos, por ejemplo. Pero si no empiezas ese otro camino, no vas a llegar a conocer a esa persona, porque esa persona se mueve en un mundo que tú no te mueves ahí si tú no trabajas para eso. Y así mismo pasa en todo lo demás. O sea, si tú mañana quieres ser un pianista profesional, no te va a llegar por suerte que vas a tener tu primer concierto. Tienes que meterte a clases de piano, tienes que lidiarte con gente que está en ese mundo, tienes que ir a conciertos, tienes que conocer gente. Entonces, y ahí vas construyendo poco a poco los ladrillos que van abriendo ese camino al día que otra persona va a decir, tuvo suerte, pero no sabe el camino que tú recorriste para llegar ahí. En ese camino entra el tema de la mentoría, porque también creo que nadie llega solo hasta donde llega, sino que en tu andar hay gente que se suma y que se resta, que van construyendo o ayudándote a construir ese camino. Algunos aportan y otros
bueno, tengo que decir, los que se restan también aportan porque le quitan peso a tu camino. Correcto. No sé si me logro explicar. Sí, Entonces, sí, 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 hay sí. gente que te ayuda a subir 2, 3 escalones en un mes, y hay gente que con solo salir te hace ganar 10 escalones más. Correcto, correcto. Entonces, pero realmente nadie es culpable de eso más que tú, porque tú eres la persona que permite quién entra y quién sale de tu círculo. Y ahí es donde tal vez a nosotros a nuestra edad y ahora más grande, ahora yo empiezo a entender más a mis padres de cuando tu círculo empieza a ser mucho más exclusivos, no porque no quieras a los demás, sino porque valoras más lo que eres tú Claro, y correcto. lo que quieres ser. Entonces yo ando ya en esa etapa y es ahí donde dar mentoría empieza a coger sentido. Ya no es que siempre vamos a necesitar mentoría, pero ahora ya tú estás en una etapa donde tú empiezas a dar más mentoría en vez de recibir. Porque ahora, no sé si te pasa a ti, pero ahora entran nuevos profesionales a tu trabajo y ellos necesitan las tres cosas: necesitan mentoría, necesitan coaching y necesitan asesoría, que ahora te voy a explicar la diferencia de las tres, para poder distinguir bien y enfocar bien qué quieres lograr con algo o con alguien, pues. No sé Sí, si sí, con sí. eso respondo tu pregunta. No, sí, sí, es correcto, lo acabas de decir. Y solo para agregar una cosita ahí, la parte que dijiste que lo que resta también te lo vas a encontrar en tu camino, en tu carrera profesional, porque uno aprende cosas de cómo se hacen las cosas y también uno aprende de cómo no se hacen las cosas. Porque vas a tener Correcto. jefes buenos, vas a tener jefes malos y también de los malos se aprende algo. O sea, vas a aprender de todo. Si tú estás enfocado y claro a lo que tú quieres lograr, hasta de los malos aprendes. Exactamente, hasta de los malos se aprende. Y sin saberlo, ellos también fueron mentores tuyos, porque también te enseñaron algo que tenías que saber porque así es la vida. Es más, en cierto modo, si tú estás bien enfocado, son hasta de los mejores mentores porque son los que Exactamente. meten la pata por ti. Exactamente, exactamente, exactamente. Esto de mentoría, coaching, asesoría, como tú dices, ya eso no, o sea, eso no existía hace 50, 60 años, ¿no? Digamos en los 70, en los 60. Normalmente cuando que tú querías aprender una profesión o un arte o una carrera, uno o hacías lo mismo que hacía tu papá o un tío o un padrino o un amigo de No la tenía un familia. nombre formal, ajá. Exactamente, entonces tú te convertías como el aprendiz de esa persona Ujú. y aprendías totalmente lo básico de la experiencia que ellos te enseñaban, porque si ibas a la escuela o a la universidad aprendías la teoría, pero la experiencia era directamente con esa persona. Claro está, ahora en estos momentos, en estos años quizás eso se ve mucho menos. Ahora tú lo que haces es como tú dijiste, tú vas a la universidad, buscas, creas tu camino y de ahí te vas a ir dando cuenta que existen mentores que te van a enseñar, otros que no te van a enseñar y ahí vas andando, ¿no? Eso es algo muy importante. Y el último comentario para que me des tu opinión es que en nuestra carrera profesional no solamente vas a tener un mentor, o sea, vas a tener muchos mentores y mentoras, porque también hay que ahora a decir que Hay que también hay respetar, jefas ajá. mujeres también. Ujú. Así que no sé si tienes algún comentario sobre lo que acabo de decir. Sí, yo pienso que realmente la mentoría siempre ha existido y existió primero que el coaching y el asesoramiento, en el sentido de que antes, como tú comentabas, tú aprendías era de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, el cómo ser, el cómo hacer y el qué hacer, que son tres cosas distintas. Por ejemplo, era muy común que si tu papá era abogado, tú estudiabas abogado, o estudiabas medicina, o estudiabas más o menos una carrera ligada a la que estaba tu papá, o tu estilo de vida era muy similar al de tus padres. Entonces el mundo fue cambiando, el mundo ha ido cambiando, ha ido modernizándose, ha ido yendo más rápido, y las personas han querido ir preparándose en otras cosas. Y ahí empezó una diferencia para mí, donde uno lo confundía como que si eras de poder adquisitivo o no, por un tema de valor económico, pero realmente para mí es un tema de conocimiento. ¿Qué te quiero decir? Porque Exactamente.
lo que yo he visto ahora es la clase media, la clase baja, está acostumbrada a, no, y no estoy hablando de un tema de dinero, sino un tema de costumbres, está acostumbrada a repetir ciclos. Tú te paras, estudias, trabajas, vas a la casa, duermes y regresas, te paras, estudias, trabajas y duermes. Mientras que la gente que acumula riquezas, lo que no sabe lo contrata. Contrata un mentor, contrata un coach, contrata un asesor y va aprendiendo habilidades nuevas y va creando negocios. Entonces va cambiando estilos de vida y formas de vida que le generan en el tiempo plusvalía. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque es clave identificar cuando necesitas ayuda en algo y cuando esa ayuda no la tienes en tu casa. Por ejemplo, tu mamá no sabe, tu papá no sabe, tu tío no sabe, pero tú tienes un vecino o un profesional que sabe y ofrece ese servicio. A veces nos duele pagar por ese tiempo, pero ese tiempo bien aprovechado es de mucho valor. Es de mucho valor. Y eso te va a ir dando esos pasos adicionales que necesitas. Yo te pongo un ejemplo que creo que mucha gente le pasa. Mi educación financiera familiar, casera, la que viene de casa, no es que fuera mala, pero no era la mejor. Entonces yo me fui, me asesoré y todavía me estoy asesorando y hay cosas que he empezado a cambiar en mi vida que las empiezo a sentir con otros resultados, y eso fue gracias a un coach y a un mentor, porque el coach me enseñó habilidades financieras, pero el mentor me enseñó el estilo de vida que yo no tenía, que él sí tenía. Y él no cobraba por eso, él sencillamente nos hicimos amigos y él me dijo, mira, esto se hace así, yo lo hice así, el camino lo hice por aquí, y él me funcionó a mí. Prueba tú para ver si a ti te funciona. Ahí tienes dos puntos muy buenos. Ahí tienes dos puntos muy buenos. Uno, para agregarlo a eso que me dices de que a veces el mentor no está en la casa. Eso lo dice Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Él tenía dos papás, el papá de él que era el padre pobre y tenía un amigo que el papá era el padre rico y le enseñó mucho. Y como tú dices, ¿no? Uno cambia y va aprendiendo, que eso es muy importante. Para seguir en el tema, pero para hablar otras cositas, tú que ya, o sea, ya viene la nueva generación, digámoslo así, los trabajadores ahora que llegan a tu lugar de trabajo, a los míos, los de 20, 21, 22, 23, 24, 25 años que están empezando, ¿qué consejos les puedes dar a ellos, ¿me entiendes? Para que estén, digámoslo así, abiertos o receptivos a recibir, porque quizás la nueva generación, cuando hacen ese clash o esa fricción con la generación de nosotros, que no estamos tan viejos, pero quizás aprendimos de la vieja generación, se nos complica a veces. Que no sé qué consejo le puedas dar a ellos. Ok, nosotros vivimos en ciclos. Nuestros padres y tal vez más atrás vivieron un ciclo que era mucho más lento que el de nosotros. Por ende, aprendieron algo que creo que se ha perdido mucho en esta generación y que para mí es valioso, que es la disciplina y los fundamentos. O sea, eso es muy, muy, muy valioso, y que estas nuevas generaciones las han perdido por la celeridad de la tecnología. Ahora todo es instantáneo, todo lo quieres para ayer, todo, entonces eso te va haciendo perder disciplina, perder constancia, porque tú quieres hacer algo hoy y que ya mañana te dé los resultados. Y nosotros venimos una generación de transición entre esta vieja generación del beta y ya estamos en stream. Entonces hemos aprendido para mí una palabra clave, adaptarnos a todas las circunstancias que se han presentado en el mundo. A nosotros se nos han puesto todas las circunstancias que han pasado en el mundo. En los últimos 40 años la hemos vivido. Pero, por ejemplo, tú empiezas a ver los pelados, los que están empezando a entrar al trabajo, nacieron con el celular en la mano, nacieron con correos, nacieron con respuestas inmediatas por WhatsApp. Ahora, si alguien te escribe por WhatsApp y no le respondes en menos de 5 minutos, algo está pasando, o sea, te moriste. Entonces, nosotros no venimos de esa época. Y eso, te menciono esto porque para mí lo que le falta, hay un buen mix entre las cosas de antes y las cosas de ahora, porque las cosas de ahora también tienen sus beneficios, ¿no?
esa celeridad, ese acceso a la información donde sea que estés. Por ejemplo, yo me fui a un crucero y es como si yo todavía tuviera en el mundo, o sea, yo tenía acceso a internet, tenía acceso a todo. Antes tú te ibas de viaje y te perdiste por un tiempo, o sea, nadie sabe nada de ti, ni tú de nadie. Entonces, eso es importante en esta generación. Tienes tu archivo en cualquier lado, pero los muchachos de hoy en día no tienen ni la disciplina ni se adaptan fácil a los cambios y quieren todo muy fácil. Entonces, eso es un reto bien grande para el nuevo mundo, porque ahora cada vez hay menos gente que sepa hacer cosas básicas, como un mueble, como arreglar una pluma, o sea, las tareas comunes van a hacerse muy importantes, y eso se van a hacer ricos como mentores, como coach y como asesores, porque ya nadie tiene ni la paciencia ni se adapta para reparar algo. O sea, todos quieren que por un app algo te lo repare. Correcto, Y ese mundo, esos nuevos jóvenes, si no se adaptan con la disciplina, van a tener un mundo bien difícil, porque no va a haber suficiente gente para repararles todo lo que quieran reparar. Agregando ese punto que acaba de decir para las nuevas generaciones, me gustaría también escuchar tu idea, pero te puedo dar mi comentario, de que yo que también trabajo con pelados nuevos, como tú dices, yo creo que ellos tienen un pequeño problema en lo que es recibir opiniones o comentarios o críticas constructivas de los jefes. Y yo lo que les digo, tú me puedes aquí decir si sí o si no, porque cada uno tiene su opinión, es que yo le digo a ellos es que no te tomes nada personal. La opinión, el comentario, la crítica constructiva que yo te estoy dando es en tu parte profesional. Ya depende de ti cómo lo tomes, si tú quieres cambiarlo o no lo quieres cambiar. Pero, no sé, escucho tus comentarios sobre ese punto. Sí, primero, y creo que es algo que tiene que aprender alguien de muy joven, es tú tienes que saber qué tú quieres hacer en la vida, como persona, como profesional, y entonces uno está en un lapso en ciertas edades, como desde los 15 hasta los 23, 25 años, donde estás descubriendo quién eres, qué quieres hacer. Por más que hayas estudiado, tú no sabes si quieres ser empleado, si quieres ser jefe, si quieres ser... Tú no estás claro qué quieres ser. Y entonces en el camino te aparecemos jefes, buenos y malos, que yo creo que lo más valioso que puede existir en el mundo es el feedback constructivo, bueno o malo, porque ese feedback, y más cuando nace desde un jefe que te valora, nace de formarte mejor como profesional, y todo depende de cómo tú lo tomes. O sea, tú tienes que entender que tú vas a un trabajo a servir, tú ofreces tus servicios. A ti te contrataron por tus servicios. Yo, por lo menos, yo ya no me considero un empleado colaborador. Yo le llamo, y se lo digo a los que trabajan conmigo, yo le llamo el yo Inc. Porque a mí me contrataron mis servicios. Estaré en la planilla, pero yo le ofrezco a ellos mis servicios. Y el día que mis servicios no les sean útiles, van a buscar a otra persona. Exactamente. Entonces, dentro de mis servicios está darle apoyo a mi equipo de trabajo con coach y mentoría y esto, ofreciéndole conocimiento, que para eso estoy ahí, conocimiento, experiencias, técnicas, para que el trabajo se haga mejor, más fácil, no solo para la empresa, sino para ellos también, y para mí. Entonces, porque al final es un beneficio mutuo para todos. Entonces, cuando tú tienes un colaborador que sabe recibir ese feedback y sabe hacer esos cambios, el trabajo fluye. Cuando no, tú formas un nodo, tú formas parte de equipos. Entonces, o encajas o no encajas, entonces vas a tener que ir a un equipo donde sí encaje tu método o forma de pensar. Porque si no encajas con el jefe que tengas, bueno o malo, por más que él te esté dando el feedback correcto, tú no vas a entonar, me explico, tú no vas a encajar porque estás vibrando en otra cosa, estás pensando que, por ejemplo, yo no sé si te ha tocado, pero hay colaboradores que se acaban de graduar o tienen 2 años de experiencia y creen que todo está equivocado, que todo está mal, todo está al revés, pero no entienden de dónde viene ese proceso. Tal vez no está en su mejor momento, pero viene de un peor momento. Exactamente. Y está en evolución.
Y nosotros estamos en esa etapa aportando a que esa evolución siga avanzando. Ojalá que tuviera el nivel que el colaborador quiere, pero tienes que entender y ayudar a llevarlo allá. Cada uno aporta sus conocimientos y experiencias, y tú tienes un líder que le da guía, que le da orden, que le da estructura para llegar a ese objetivo. Y ese es el que tú tienes que pegarte y recoger todo el feedback que puedas, porque ese es el que te va a preparar para tu próximo paso cuando él ya no esté, seas tú u otra persona en ese camino. No, es todo, agregando ahí, es todo parte de la paciencia, ¿no? Porque como tú dices, ahora todo es una velocidad, todo lo quieren para ayer, y de que todo es un proceso. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Ese sería mi consejo, ¿no? Para ellos. Hay gente que no tiene... Yo fui uno de esos que no tenía paciencia. Yo hacía las cosas, las hacía rápido, las hacía bien, y llegaba un momento donde entraba en un vacío donde no había mucho que hacer y me iba aburriendo. Ah, Y yo necesitaba que me dieran otra cosa, y si no me daban otra cosa, voy para otro trabajo. ah, Y yo fui una de esas personas, y el camino me enseñó eso. a frena, ten paciencia, haz las cosas. Los pasos son para hacerlos como son. Paso 1, paso 2, paso 3. No puedes estar brincándote del 1 al 5. O sea, y la vida me amoldó, la vida me hizo que me alineara. Momento. Entonces, mientras más temprano te des cuenta de eso, desde mi perspectiva, mejor te va a ir. Sí, ese es como te digo, ese es el mentor de la vida también, que eso no va a Sí. parar de enseñarte. Así que, bueno, por último, no sé si quieras compartir alguna anécdota, ya sea buena o mala, que quisieras compartir, algo sea que te marcó en tu carrera, ¿me entiendes? Que puede ser jocosa, triste, no sé lo que sea, pero que siempre te acuerdas, ¿no? Mira, que yo aprendí de tal persona X o Y, así. Mira, anécdotas puede haber un montón, pero yo siempre pensé que tú ibas a aprender de la gente exitosa, que solo podías aprender de la gente exitosa. Y y lo que te vende en las redes, el marketing, tú apuntabas muy alto: Bill Gates, Jeff Bezos, los multimillonarios, o sea, el que tú quieras, tú apuntabas muy, muy, muy alto. Y en el camino fui aprendiendo que tú aprendes de todos y de todo el mundo. Yo he aprendido de ayudantes de bodega, he aprendido de supervisores, he aprendido de personas en la calle, pequeñas cosas o cómo manejaron ciertos temas. Y tú dices, coño, yo nunca había visto desde esa perspectiva esa situación. Y esas pequeñas cosas me hacían... y ellos tampoco veían lo que estaban haciendo, ellos lo hacían por alguna razón específica de su necesidad. Entonces yo lograba leer eso y adaptarlo a una necesidad más grande mía o del negocio. O sea, eso que está haciendo esa persona funciona para esta cosa, en esta situación, y me resultaba. O sea, me resultaba la técnica, pues, me resultaba la forma en la que lo manejaban. Y mis mayores conocimientos lo he aprendido tanto de gente que estaba bajo mi cargo, y también aprendí mucho de un dueño de una empresa que nunca se separó del negocio. O sea, ya él tenía para quedarse en su casa, pero él veía negocio desde una perspectiva que a mí me hizo cambiar mi forma de ver cómo yo trabajaba, porque él no la veía como dinero, él la veía el negocio lo veía como un proceso, y él estaba enamorado de su negocio, no por la plata que le daba, sino por cómo funcionaba y cómo lo podía hacer mejor. Y siempre me quedó eso de que busco en todo cómo lo puedo hacer mejor, independientemente del tema, porque siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, ese chip de ese mentor, ese chip te cambia, o sea, empiezas a ver el mundo distinto. O sea, te caen los problemas y en vez de ver el vaso medio vacío, lo empiezas a ver todas las posibilidades. Y eso fue muy, 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 muy valioso, muy, muy valioso. No, me alegra, como tú dices, eso, que te encuentras gente que te cambia la mentalidad. Como tú dices, aprendes hasta de los que están debajo de uno. Y eso es muy, 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 muy interesante.
lo sorprendente es que ni ellos se dan cuenta. O sea, No, absolutamente. para mí es una habilidad que tú tienes que tener los ojos abiertos al mundo de Eso. qué cosas están pasando y saber agarrar las cosas buenas, porque a veces la gente la está haciendo y ni sabe por qué la están haciendo. Exactamente, exactamente, exactamente. Ujú. No, esto es así. Una vez escuché a un tipo en un TED Talk que decía que nosotros, Dios, o sea, no me quiero ir a la parte religiosa, pero él decía que Dios o el universo nos dio a nosotros dos orejas para analizar, dos ojos para ver, para observar y solamente una boca para preguntar. O sea, tú tienes que escuchar, analizar, ver, observar y después entonces preguntas, como tú dices, si tus sentidos están bien organizados, tú a veces, sin que te digan que te van a enseñar algo, lo aprendes. Lo aprendes porque lo viste y estabas listo, estabas Ujú. receptivo ese día y aprendes. Así que eso es muy interesante. Esas son cosas que no hay una ciencia exacta. Eso son días y días y días y las personas, los conocimientos llegan en el momento que llegan. Bueno, la verdad que sí, muchas gracias Y como te dije. errores va a haber. Exactamente. Muchas gracias por el tiempo. Como te dije, esto es algo bastante informal, pero gracias que sacaste tiempo para hacer este video. Y bueno, no sé si tienes algo más que compartir. No, agradecido a ti, agradecido la oportunidad de compartir experiencias, compartir conocimientos y opiniones, siempre a la orden. Claro, Podemos seguir esto cuando gustes. Eh, Creo que tenemos mucho para aportar y las ganas de aportar. exactamente eso. Tenemos mucho para aportar. Eso es lo importante. Bueno, Dele. buenas noches, amigos que están escuchando estas grabaciones. Mi nombre es el capitán Eduardo García Gasca. Tengo un invitado de lujo hoy, un comunicador social de muchos años de experiencia, amigo desde la escuela secundaria del Colegio San Vicente. Ahora le vamos a dar chance a él para que se introduzca. Pero antes de comenzar, quisiera comenzar como con un punchline o una frase eh, para empezar la conversación, pues, de algo que vi en el internet. Y la primera pregunta que uno se hace es sobre la suerte. ¿Qué es la suerte? La suerte es el encadenamiento de sucesos considerados fortuitos o casuales, ya sean favorables o adversos, que ocurren sin una causa predecible o controlable, aunque también pueda interpretarse como la confluencia de preparación y oportunidad. Es un concepto bastante subjetivo de la probabilidad o incluso una creencia mística ligada al destino. Se asocia con eventos aleatorios, pero también se puede construir a través del esfuerzo y la disposición para aprovechar las circunstancias. Como dice el gran dicho, la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Armando, bienvenido. No sé si te quieres dar una introducción sobre ti, así bien breve. Cortita, bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar contigo. Eh, para resumir, sí, sí, comunicador de casi, yo, bueno, ya casi 30 años de experiencia en los medios. Creo que he hecho un poquito de todo, radio, periódico, que todavía existen por ahí, pero sí tuve mi buen tiempo en periódico, televisión todavía. Y nada, estoy en el área de marketing, comercialización de contenidos para medios, un poquito ver el tema digital, esa transformación que está llevando todo el tema de televisión hacia lo digital y cómo se consumen ahora los contenidos a través de las plataformas digitales, sobre todo en formatos verticales como el celular y otras cosas. Yo creo que es un poco cómo los medios de comunicación nos vamos adaptando, los que llamamos medios de comunicación analógicos o tradicionales, cómo se van adaptando a todo lo nuevo, ¿no? Claro, claro, claro. No, bienvenido de nuevo. Podemos comenzar la conversación con lo que más o menos siguiendo la frase que hice al principio, que de lo que es la suerte. Te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué tan importante sería para ti eh, cuando tú comenzaste tener, no llamémoslo un mentor, pero un líder, una persona a la cual tú seguías el ejemplo? Porque tú sabes, cuando uno comienza, uno no tiene la teoría, pero uno no tiene la práctica
y uno normalmente ve a alguien que está arriba de uno, ya sea una persona mayor, un familiar o lo que sea, para darle, ¿no? Y que también, ¿qué va relacionado ahí con la suerte? Yo creo que el tema de la mentoría o ese mentor o esa persona que uno admira es importante y como te decía antes, es más importante el atreverse a conversar con esa persona, el atreverse a pedirle unos minutos, el atreverse, porque una cosa es admirar y ver desde lejos y decir, yo aprecio los logros de esta persona o me parece que esta persona ha hecho esto, esto y aquello, ya sea por reconocimiento, o por experiencia o por trayectoria. Sin embargo, yo creo que la única forma de absorber el conocimiento o la experiencia de esa persona es conversando, preguntándole, porque todos los caminos son diferentes y a veces uno puede apreciar ligeramente el esfuerzo de otra persona o decir, no sé cómo llegó aquí o llegó más fácil que yo, pero yo creo que los caminos son diferentes, pero cuando tienes una persona de cierta trayectoria que te dice, por aquí, o sea, creo que lo aprendemos desde casa, ¿no? Los papás nos dicen todo el tiempo, nadie escarmienta por cabeza ajena, pero de todas maneras uno Exacto. se atreve, le da por ahí. Pero en la vida profesional no hay dobles oportunidades ni tampoco hay momentos en que las empresas te dicen, no, no, está bien, te equivocaste, repítelo. No, no, no. O sea, creo que toca saber, ok, si yo quiero llegar a ser como esta persona, ¿cuál fue el camino que recorrió ella? Correcto. Qué debo hacer y cómo debo prepararme para seguir creciendo? Porque profesionalmente uno tiene que seguir evolucionando. Entonces, hay personas que ya son mayores que nosotros, que ya están en sus 60 años, que todavía se mantienen vigentes en ciertos campos y tú dices, ¿cómo se mantiene todavía Correcto. eh, teniendo esa importancia, no solamente en la toma de decisiones de la empresa, sino que es una persona influyente? Entonces, es una persona que ha sabido tomar las oportunidades, ha sabido prepararse, ha sabido también conversar y aprender de jefes. Hay gente, Eduardo, que son mentores sin saberlo. Hay gente que Correcto. con el ejemplo te puede ir enseñando. A veces hay jefes que no son muy elocuentes, pero son jefes dedicados, trabajadores, empáticos, que tienen ese sentido de equipo, que tú dices, hey, yo quiero ser como esa persona o tener esa calidez humana. Hay jefes, y yo he tenido de los dos extremos, del jefe muy humano hasta el jefe que yo le digo un jefe terrorista, que era mal hablado, pero fue el jefe que a mí me dio una oportunidad grandísima. Entonces, ese jefe que me presionó los botones que a mí me ponían y me decían, no, no, no puedo con este tipo, no puedo con este tipo. Ese fue el hombre que me dijo, sabes qué, tú no estás listo para esto, tienes que prepararte si lo quieres conseguir. Y nunca se me va a olvidar. Creo que nadie se hubiese atrevido a decirme, tú no estás listo. Correcto. Y esa sinceridad, aparte de que en ese momento el hombre me dijo, tú no estás listo para esto, pero me dio un aumento de salario, dio como las ganas de seguir luchando. Y Exactamente. yo hoy me topo con él porque ya estamos en industrias diferentes y es uno de los jefes que le agradezco porque con su disciplina y su rapidez, porque era un hombre impaciente, me sacó de mi zona de confort y me enseñó muchas cosas. Entonces, creo que hay diversos tipos de mentores. Obviamente, aquel que te enseña con el ejemplo, aquel que tiene la oportunidad de sentarse y conversar, y eso uno lo valora sobremanera, más Exactamente. allá de un espaldarazo. Y está ese otro, y que ahorita quizás en la conversación actual sobre liderazgo se da mucho, el poder conversar con gente de tu propia carrera y poder aprender. Si algo yo recuerdo que, y hace 30 años cuando estábamos en la escuela, creo que nos pusieron una tarea de entrevistar a alguien de la profesión que queríamos Exactamente. estudiar. Exactamente. No me acuerdo si fue en segundo o tercer año, pero yo me acuerdo que yo fui a Telemetro, lugar en el que sigo trabajando de alguna manera. Y me acuerdo que estaba Mirna Ortega. Ella se ríe porque yo le echo el cuento siempre, ella no se acuerda, que yo cuando tenía 12 13 años yo la fui a entrevistar. Entonces, y bueno, y a otro señor periodista que ya está ya difunto, pero pero son gente que te marca, son gente que Exactamente. tú dices, yo quiero llegar a ser no solamente
en lo visual, a nivel de imagen, porque creo que la gente se deja llevar, sobre todo en este mundo de redes sociales, por lo visual, ¿sí? Gente, hay que trabajar mucho, sí, hay que trabajar mucho. Eso no es como que qué bonito en las redes, no, no, no. Pero sí, Eduardo, de verdad que el tema de tener un mentor es tan, pero tan importante, porque es como esa figura paterna o materna que te ayuda a dar tus primeros pasos, pero que también cuando te equivocas te corrige, pero también te ayuda a aprender y te ayuda y te da ese empujón para que te superes. Eso es correcto. Eh, yo creo que de eso trata el ser mentor, ¿no? Ya sea que lo hagas, y voy a usar el término orgánico porque es un término que a nivel de publicidad y mercadeo se abusa mucho, o lo hagas intencional. Sí. No, si yo pudiera adherir o sacar una conclusión de eso que dijiste, uno, siempre preguntar, porque preguntando, como dice por ahí, preguntando se llega a Roma y todos los caminos van a Roma. Pregunta, no te quedes callado, eh, siempre preguntar. Y segundo, mencionaste algo muy importante. Hay veces que tú vas a tener jefes, líderes por encima tuyo, llámenlos mentores, no mentores, los cuales te van a enseñar cosas buenas, los cuales ni siquiera ellos ni siquiera saben que fueron tus mentores, pero te enseñaron algo que a ti te quedó y cuando tú te los encuentras de nuevo le dices, yo me acuerdo cuando tú me dijiste una vez tal cosa y saliste adelante por eso, porque a veces hay mentores que solamente con su ejemplo ya enseñan mucho. Y eso es muy importante que acabas de mencionar. Ahora, mencionando, si podemos hablar un poquito sobre digamos, las nuevas generaciones, que es un tema un poquito, digamos así, controversial, porque yo me puse a pensar un día, mi abuelo se quejaba de mi papá y mi papá se quejaba de mí. Ahora yo me quejo de la generación que sigue. Entonces, como un ciclo, ¿no? Pero es algo que es lo que estamos viendo nosotros normalmente. O sea, no sé si te ha pasado a ti con gente que sale de la universidad y llega a los lugares de trabajo y están como con una velocidad. Yo sé que en estos momentos la vida es así, es muy rápida, todo lo quieren para ayer, pero una cosa que sí me ha quedado muy clara y que creo que eso me lo enseñó a mí un mentor, me dijo una vez, nunca te tomes las cosas personales. Si alguien te dice algo, alguien te da una opinión, alguien te da un comentario, una crítica constructiva, no te la tomes personal. La crítica, la opinión, el comentario fue hacia tu área profesional, cómo te debes desenvolver, ya sea en la práctica o en la teoría, pero para que aprendas de que es eso. Y pienso yo que eso es muy importante tratárselo de enseñar a las nuevas generaciones. No sé si tienes algo que comentar sobre eso. La nueva generación. Yo creo que hay un tema aquí de base que siempre converso con gente, es la crianza en casa. Esa También. formación es tan importante porque creo que es como la base de lo que va a ser la persona, tanto en su desempeño personal como en el profesional. Y eso se nota. Eso se nota los valores que tú traigas de casa, eso lo vas a llevar seguro a la oficina. Exactamente. Indistintamente del apuro, de la ansiedad, de querer lograr, de querer mejor salario, yo creo que sí, de haber un poquito más de paciencia, un poquito más eh, de entender los tiempos, de poder prepararse, de entender que la escalera no es tan rápida y de que todos esos años de aprendizaje y de errores y de equivocaciones, porque el camino no ha sido fácil para ninguno que ha llegado a cierto punto, también lo debe recorrer él a su manera. Exactamente. Eh, tener esa humildad, y tú lo dijiste, porque a veces a uno le cuesta, porque a veces uno está muy vulnerable en el momento que recibe una crítica y le pega a uno duro y Claro. uno ya entonces odias a la persona porque me dijo esto, me dijo aquello, porque no es que le caigas mal, es que obviamente hay que construir tu trabajo. Yo tenía un jefe mi primer jefe en la radio, el señor Guillermo Antonio Adames, el dueño de Omega Estéreo. Él hacía radio muy al americano y él me decía, señor Carrasco, hay que hablar tanto, tanto, no se meta encima de la canción, hay que hablar tanto, tanto. Y yo no entendía. Y él me llamaba bravo si me escuchaba hablar de más. Y me decía, señor Carrasco, está hablando demasiado. Entonces,
hay una cosa que yo aprendí después, y eso que yo comencé a hacer radio antes de que hubiera Google, que Ajá, había que aprender, había que saber de música, eso, había que hacer buena radio y había que hablar poco, pero bien. exactamente. Entonces, era un jefe duro, Ujú, y no creo que haya cambiado, por ahí me lo topo de vez en cuando, y se lo agradezco porque él sin querer serlo, con su disciplina, fue un mentor. exactamente, eso. Yo hoy lo entiendo porque si yo ya no hago radio, ya no hago cabina, por así decirlo, pero si yo tendría que volver a la radio, mi base de la radio es lo que aprendí de él Eh, hace correcto. 28 años atrás. Eh, Entonces, claro, en ese momento, cuando tenía 18 años, que empecé con él, yo decía, pero este, ¿por qué me está regañando? O ¿por qué no sé qué? O porque cuando hacía el noticiero en la mañana me llamaba a las 4:59 de la mañana para saber si yo había llegado. Entonces, claro, o sea, sí, 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 es la es disciplina. disciplina. Entonces, Eh, a esa nueva generación que yo le diría, eh, compromiso, disciplina, tener claridad, objetivos, qué es lo que quieres realmente, que la vida profesional no es solamente los reconocimientos y la parte bonita, eso viene si haces bien el trabajo y eso no debe ser tu principal objetivo. Tu principal objetivo no debe ser si te dicen qué bien lo hiciste, si te dan un espaldarazo o si te dan un diploma de reconocimiento. Olvídate de eso. Yo creo que lo bonito de hacer bien el trabajo es saber que lo estás haciendo mejor, saber que cumple un plan de vida, un plan, porque también hay que ser un plan de carrera y la gente tiene que entender eso también, claro. que yo quiero mi vida profesional, eh, e irme construyendo qué necesito aprender ahora. Ah, bueno, está todo el tema digital, tengo que meterme en el tema digital porque Exactamente. es lo que está. Bueno, voy a aprender un poco de marketing digital. Ah, que voy a aprender esto, aquello. Entonces, o voy a aprender un poco de IA, listo, porque tengo que mantenerme vigente. Me faltan 20 años de trabajo antes que venga el seguro social. Listo, tengo que ver cómo voy puliendo para mantenerme vigente. Sí, me gusta trabajar y me gusta mantenerme útil. Entonces, para esa nueva generación, lo que te comenté, compromiso, disciplina muchísimo, ese plan de carrera que es importante y tener esa apertura. Uno tiene que ser una esponja al inicio. Ni te digo las cosas que a mí me dijeron cuando arranqué en televisión, Eh, me dijeron de todo. eh, y ahí insistí y seguí y molesté y estaba allí. eh, y nada, yo de verdad que agradezco mi insistencia porque yo creo que no hubiese entrado si no hubiese sido tan necio tan, claro. tan temprano. Pero mucha gente me dijo, te voy a poner un ejemplo nada más. Entré a televisión, yo creo que el sueño de mucha gente que entra a televisión es ser presentador de televisión. Todo el mundo quiere ser presentador de Claro. televisión, ¿sí? Ese es el sueño de todo el mundo. Sin Entré a duda. estudiar periodismo y lo primero que te dicen, te bajan a tierra los sueños, porque creo que hay una cosa que sucede en la educación latinoamericana, es que de una vez comienzan a desmeritar los logros, para que la gente no se le suban los sueños. Y yo me acuerdo que cuando yo hice mi primer programa de televisión como presentador, ya habían pasado buena cantidad de años. Había sido reportero antes, pero bueno, es muy diferente ser reportero que presentar un programa. Y yo me di cuenta que a mí no me había tocado ser presentador porque no estaba listo. Ah, ok. Porque no estaba listo ni físicamente, ni mentalmente podía manejarlo. Ok. Y cuando por cosas de la vida estuve listo, aparecieron los proyectos. Entonces, entonces no era el apuro de haberlo hecho a los 18, porque quizás a los 18 no hubiese funcionado, o Exactamente, no sí. lo hubiese hecho. Mm, Cuando llegó a los 23, 24, llegó porque tenía que llegar, claro, porque ya estaba listo. exactamente. Entonces, por más que hubiese tocado la puerta 5 años antes, me hubiesen dicho, no está listo. O sea, Exactamente. no das con el perfil, no tenemos un proyecto para ti, no das con esto. En cambio, cuando llegaron los proyectos educativos y dijeron, bueno, el peladito de lentes puede hacer los programas educativos, vamos a darle. Y durante 3 años hice 3 programas educativos, 3 programas muy largos de temporadas largas. Entonces, eran esos programas en los que tenía que estar. Y lo Claro. agradezco, pero no en el momento que yo quería. No en el apuro ni la ansiedad, sino cuando estuve No, listo. eso que tú mencionas de, o sea, pill o el blue pill, o sea,
quiero que pase rápido. No, todo toma su tiempo, todo es al tiempo que debe ser, porque uno tiene que aprender muchas cosas y los mentores, pues los líderes que están arriba tuyo van a ver, ok, en este pelado hay potencial, pero hay que pulirlo, hay que llevarlo por esta forma, aquí, para cuando él esté listo. Como tú dijiste, se aprende de todo, o sea, hay veces que no sabes ni siquiera que una persona te está enseñando, pero en realidad te están enseñando. Se aprende de todo. Yo también tuve muchos capitanes al principio, los cuales yo decía, pero ¿por qué me está hablando así? Pero después entendí, ¿no? Después uno cae y le dice, esto es por esto y esto y esto. O sea, todo tiene su tiempo, su forma de ser y es algo que uno no lo entiende porque la velocidad como va ahora, es lo que yo digo, ahora con la tecnología todavía la velocidad va más rápido de lo normal. Y sí, es complicado. Lo que podemos hacer ahora, como ya para cerrar, no sé si tienes alguna anécdota, ya sea jocosa o triste o no sé, pero algo que te haya marcado, que quieras compartir con nosotros, o sea, algo que siempre te acuerdas de algo que hayas aprendido. Yo creo que he tenido los dos tipos de jefes, mentores y líderes. No todos los jefes son líderes, Exactamente. eso es importante saberlo. Y de todos se aprenden. Yo he tenido como dije antes, desde la persona más humana y empática hasta la persona más terrorista, que no quisiera volver a tropezarme, pero, pero hasta del jefe más malo se aprende. Se Exactamente. aprende lo que uno no debe hacer, ¿sí? Exactamente. Porque si alguna vez tuviste un mentor o un jefe, un líder, llegará un momento que quizás tú lo seas para otra persona. Correcto. Y creo que lo bonito de ir creciendo profesionalmente es poder compartir lo que aprendiste sin miedo a las nuevas generaciones. Y Exactamente. creo que allí es donde está el valor de todo lo que nos ha costado profesionalmente, entre los logros, los errores, los aprendizajes. eh, y de allí es súper válido este proyecto que estás trabajando porque también es compartir con la gente parte de ese aprendizaje, parte de ese recorrido, ¿no? Yo creo que más allá de una anécdota, puedo tener millones de anécdotas positivas o negativas, pero creo que siempre hay gente que te marca, siempre hay gente que te dice tú puedes más, hay gente que te aprieta por aquí. eh, Exactamente. y ese tornillo que te aprietan es donde te lo cambia todo. Correcto. Eh, yo una vez apliqué para un puesto, me acuerdo, casualmente, bueno, con otro gerente de la prensa, Juan Carlos Planels, y yo quería un puesto porque se ganaba más plata en ese puesto. Y, y él era el gerente general y me dice, Armando, no, tú no estás para eso, tú no estás para eso. Y en el camino, la prensa me pagó un tema de Naden, que hace una especie de maestría en Naden, me acuerdo, de habilidades gerenciales. Y yo no entendía al inicio por qué era el tema de que no me dejaban la opción de hacer más plata, Eso es. pero yo entendí que lo que vio el señor Planels, el ingeniero Planels, en mí, no fue que yo podía ser un ejecutivo que se hiciera toda la plata, sino alguien que podía dirigir un equipo. Eh, Exactamente. Entonces, hay gente que ve cosas en uno que uno no ve, porque uno está así, Sí, sí, sí. ensimismado en algo. Entonces, yo creo que es prestar atención muchísimo, y esa quizás es la anécdota con la que te puedo cerrar, es un poco apreciar los consejos, apreciar esos desvíos del camino, y entender que todo tiene una razón en la vida profesional, todo, 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 lo bueno, lo malo y lo feo, y de todo se aprende, y, y no tengamos el miedo de poder sentarnos con una persona que admiramos. A veces dicen que no se recomienda conocer a tus héroes, ¿no? Ajá. Pero sí, sí. Yo me he sentado con muchos héroes míos, gente que admiro y de verdad que me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque he aprendido, a veces no me dicen nada y a veces he aprendido. Eh, Yo decía, cómo es que graban sin un prompter? ¿Cómo es que graban sin una ficha? O sea, ¿cómo me voy a aprender esto? A Estelita Villarreal, que la amo, me sentí, hicimos un contenido para Causa Común, un programa de RC, ajá. y nos sentamos a grabar los dos.
y era un montón de texto. Y Estelita se sentó y lo hizo sin prompter, sin ayuda, sin nada. Y yo decía, espérate un segundo, a mí me toca grabar después de ella, cuando pero esta mujer tiene 30 40 años haciendo medios, Mm, ella se sabe esto. sí, A mí nunca se me va a olvidar porque cuando me tocó, obviamente, yo dije, no me voy a dejar. O sea, ¿sabes? O yo me aprendo esto porque yo quiero, tú sabes. claro, Eh, y si ella puede, yo también puedo. Bueno, me costó, pero lo hice. perfecto. Eh, pero, pero sí, yo creo que es mirar, hay que hacer plan de carrera, Eduardo. Hay que Sí, sí, saber qué sí, uno sí. quiere con su carrera profesional de principio a fin o ir reformulando, porque nos llega la crisis de los 40 y reformulamos el camino Exactamente. o comienza y te graduaste de, no sé, yo tengo colegas que son arquitectos y luego se meten a hacer televisión y tú dices esto no va con esto, pero bueno, así es la vida, nos va llevando por otros caminos y hay que estar con la puerta abierta, decir, nada de Claro. malo, eso no es un error, ¿sí? No, no, no. No nos equivocamos. Tienes toda la razón. O sea, uno no sabe, la vida llega un momento que tú creas o tienes la oportunidad de tomar una redirección y hacer algo Ujú. diferente. La verdad que la conversación fue muy buena, muy amena. De verdad te agradezco tu tiempo, aprecio tu tiempo. Así que, bueno, todo estuvo muy bien. Saludos y muchísimas gracias nuevamente.